Por fin, queridos colombianos, se ha dado un hecho histórico, mis queridos amigos, pues lo que hemos escuchado y visto en las últimas horas, las declaraciones que dio un ex miembro de la guerrilla del M-19 y hoy en día un fiel escudero de Álvaro Uribe Vélez, que este señor pues ha sido senador, ha sido director de Coldeportes, ha sido consejero, asesor de Álvaro Uribe Vélez, pues ha revelado una verdad que muchas veces se ha dicho, pero que pues no han creído los uribistas, y es sobre Gustavo Petro. ¿De quién fue Gustavo Petro en la guerrilla del M-19, mis queridos amigos? Se cae totalmente la mentira que ciertos sectores del uribismo, que ciertos medios tradicionales de comunicación han dicho sobre este senador y hoy pues candidato a la presidencia de Colombia para el año 2022. Es algo histórico que sea un mismo miembro del uribismo, un uribista hoy en día, que fue comandante del M-19, y estamos hablando de Ever Bustamante, que ha sido senador por el Partido Centro Democrático, fue director por muchos años de Coldeportes en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y pues también fue su asesor por un año en ese mismo gobierno, en el primer mandato de Álvaro Uribe Vélez. Pues es algo histórico. Ha dicho que Gustavo Petro jamás realizó o participó en actuaciones violentas dentro del M-19 y que en ningún momento Gustavo Petro, porque pues era muy joven, participó en estructuras militares del M-19. Así que esa gran mentira del uribismo que pues han dicho en los medios de comunicación, que le han dicho a la ciudadanía, que han dicho en las redes sociales, pues se cae totalmente. ¿Y por qué nos parece histórico? Porque por muchos años este senador ha tratado de decirle a los colombianos que no ha tenido nada que ver con la toma del Palacio de Justicia, que nunca participó en actuaciones violentas como secuestros, asesinatos, que le han indilgado por años los uribistas para tratar de sacarlo de la vida política, y pues que los medios tradicionales de comunicación han replicado contra él. Y pues ahora con esta declaración de Ever Bustamante, que ojo a esto, fue comandante de una estructura radical del movimiento M-19, un grupo pues guerrillero que participó pues de una desmovilización y pues hizo un proceso de paz en Colombia, y que ahora pues siendo uno de los principales escuderos de Álvaro Uribe Vélez da estas declaraciones y deja totalmente al descubierto pues una mentira que el uribismo ha utilizado en diferentes escenarios para sacar de taquito a Gustavo Petro. Y nos parece muy importante que este señor uribista, que hoy en día pues es del Partido Centro Democrático, que se quemó en las pasadas elecciones al Congreso, pero que en 2014 fue pues compañero incluso de Iván Duque y de Álvaro Uribe Vélez, porque fue elegido por el Partido Centro Democrático como senador de la República, que pues se dé esta oportunidad y que haya dicho esto luego de que Vicky Dávila pues invitó a Gustavo Petro a una entrevista y pues lo llamó ampón por estar con ampones del M-19. En fin, le faltó pues al respeto ante toda la audiencia, porque esto era lo que trataba ella, buscando deslegitimar, buscando opacar la gestión que ha hecho este senador por muchos años, y que, como lo hemos dicho en este canal, en ningún momento negaremos que este señor Gustavo Petro pues participó y fue miembro de una guerrilla como fue el M-19, pero que él pues sus actuaciones fueron más en los pueblos, que fue más de militancia urbana, que fue más de ideas, de política, e incluso pues participó, fue concejal en Zipaquirá, en diferentes escenarios de la política colombiana, pues ha actuado con sus ideas, y que jamás se les ha comprobado ninguna violación, ningún delito relacionado con los asesinatos o secuestros del M-19, y eso pues hay que aclararlo. Se cae totalmente la mentira del uribismo acerca de Gustavo Petro, y lo dice un mismo uribista radical defensor de Álvaro Uribe Vélez, como es el señor Ever Bustamante, que fue comandante del M-19 y que ahora le dice: no señores, en ningún momento Gustavo Petro participó de actuaciones violentas, en ningún momento Gustavo Petro fue miembro de una estructura militar del M-19, y aquí está la entrevista, o ese aparte de la entrevista en la W Radio, escúchenlo ustedes mismos. Sino porque entonces esa diferencia incluso es de su mismo partido. A usted no le dicen esto como una ofensa, pero a él sí, independientemente de sus opiniones políticas. Yo creo que a Gustavo Petro no hay que enrostrarle eso, porque él era muy joven y nunca, que yo sepa, participó
en actividades violentas. Lo que pasa es que él tiene un discurso que quiere asumir vocería cercana a la violencia, que es distinto. Son las percepciones, la gente a veces no entiende. Gustavo Petro realmente, en estricto sentido, nunca hizo parte de las estructuras militares del M-19. Pues como lo escuchan mis queridos amigos, la verdad pues es contundente, se les cae la mentira totalmente, queridos colegas, y es algo que pues debería dejarnos una reflexión. Y si ustedes no lo han notado, pues obviamente no lo han notado, ni yo lo noté, y es que la mayoría de medios tradicionales de comunicación en ningún momento le dieron cabida a esta noticia, a estas declaraciones de Ever Bustamante. En ningún momento ampliaron la noticia ni pues presentaron esto como una verdad histórica como lo hacen con otros sectores políticos, porque no les sirve. Pues esta entrevista fue el pasado 17 de marzo y al día de hoy los medios de comunicación no han hecho mayor alarde de esto, y es algo que deja mucho por reflexionar y que pues nos pone en una posición relevante acerca de lo que hemos dicho sobre los medios tradicionales de comunicación, y es que están del lado del uribismo, que han tratado de sacar de la vida política pues a senadores como Gustavo Petro, también al señor Carlos Caicedo, a María José Pizarro, en fin, a todas aquellas personas que hoy en día pues hacen parte de la oposición y que en un pasado hicieron parte de estructuras revolucionarias, guerrilleras, que no estaban obviamente con las estructuras del Estado colombiano como los paras. Así que pues ahí está esa realidad, mis queridos colegas. Y ahora pasamos a una noticia que debería despertar la indignación de los colombianos, y es lo que pretenden hacer algunos congresistas de la República, pues buscan mediante un proyecto de acto legislativo cambiar la Constitución para que los militares en Colombia puedan votar como lo hacen en Venezuela. Sí, señores, pues eso fue lo que hizo el mandatario Hugo Chávez en Venezuela, permitirle a los militares votar, y pues es algo muy nocivo para una democracia. Permitir que los militares, no estoy desmeritando la acción de los militares en Colombia para nada, porque la mayoría de ellos dejan en alto ese uniforme, esa profesión de militares, pero el hecho de que eso suceda no quiere decir que se les permita votar en este país, porque sabemos lo frágil que es la democracia colombiana y sobre todo lo que gira alrededor de las fuerzas militares, que ha sido un capítulo muy oscuro en Colombia. Es permitir algo que ellos no quieren que se convierta Colombia, y es en una Venezuela, eso sí, porque los militares, aparte de que tienen pues obviamente un poder armado y tienen un poder institucional increíble, un poder económico, permitirles votar cuando están bajo las órdenes de mandos, cuando están bajo la subordinación de muchas personas y sobre todo de un presidente, en este caso de Iván Duque, pues es un gran error, mis queridos amigos. Y entre esos, el senador y pastor John Milton Rodríguez González. Sí, ese mismo que decía que pues el gobierno nacional debía subsidiar a las iglesias en la pandemia, porque pues estas estaban pasando por una crisis terrible, estas iglesias evangélicas, y que pues ellos tenían un gran gasto y todo lo que pues representa la palabra de Dios por medio de estas iglesias evangélicas, que pues como todos conocemos, muchas de ellas lo que hacen son pues estafar a los colombianos, estafar a los creyentes que de manera humilde pues creen en esta fe y que es respetable, pero que muchos de esos pastores de pacotilla pues lo que hacen es vulnerar sus derechos y quitarles la platica, lo poco que pueden conseguir para subsistir. Y en este caso este señor pues se le ocurre esa brillante idea, ¿no? Cómo es la paradoja de la vida. Un señor que pues dice respetar y llevar las creencias de Cristo, pues permitirle, aparte de que pues se sienten orgullosos de lo que hacen algunos militares, sobre todo con los falsos positivos, pues permitirles que voten en este país, que muchos militares se ven obligados obviamente a obedecer los mandatos de ciertos políticos en este país que manejan las fuerzas militares con un dedito, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, que eso es algo que pues no tiene discusión. Pues dice ese proyecto de acto legislativo, pues dice: artículo 1, el inciso segundo del artículo 219 de la Constitución Política quedará así: los miembros de la fuerza pública podrán ejercer el derecho al sufragio y se les garantizará y facilitará
a través de mecanismos idóneos y oportunos el legítimo uso del citado derecho. ¿Cómo les parece? Permitir que los militares en Colombia participen con su voto en las elecciones. ¿Ustedes se imaginan el festín que se va a dar el uribismo obligando a los soldados a que voten por ellos? Porque sabemos que este país, las fuerzas militares son manejadas por el uribismo y eso pues no hay discusión. La mayoría de ellas es una realidad. Que tristemente no hay independencia en las fuerzas militares en Colombia. O sea, todos los preceptos, toda la normativa que hay de las fuerzas militares es algo en papel, es algo que no sirve de mucho en un gobierno uribista. ¿Por qué? Porque se maneja de acuerdo a los postulados, de acuerdo a los intereses políticos y económicos de este país, o donde se ha visto que mandan militares a desalojar campesinos por intereses de grandes multinacionales extranjeras. ¿Dónde se ha visto? Pues uno de esos países es Colombia, mis queridos amigos, y vayan a ver si en la Constitución o en las normativas de las fuerzas militares dice que pues están por encima las multinacionales que los ciudadanos colombianos. No, señores, primero están los colombianos, la soberanía nacional, el respeto a la independencia, a la soberanía del Estado colombiano, y en ese Estado pues está representado el pueblo colombiano, no ningunas multinacionales como sucede en Colombia, que mandan a los militares allá a que saquen a los campesinos de sus tierras porque las multinacionales vienen a hacer sus fechorías, porque sinceramente ganancias no es que dejen de a mucho en este país que subsidia a esas grandes empresas. Y pues eso es lo que pasa en este país, cosas históricas que han sucedido en las últimas horas, donde pues un ex guerrillero del M-19 y defensor del uribismo, miembro del Centro Democrático, mejor dicho, en pocas palabras dijo que son mentiras lo que ha dicho el uribismo acerca de Gustavo Petro, que en ningún momento este señor ha participado de acciones violentas dentro de ese grupo guerrillero y que en ningún momento participó de estructuras militares del M-19, lo que deja muy mal parado al uribismo. Y en segundo, pues que estos congresistas, en este caso el pastor y senador John Milton Rodríguez, busca que los militares voten en este país como lo hacen en Venezuela desde el gobierno de Hugo Chávez, y que pues eso es gravísimo para una democracia débil como la nuestra. Así que nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a su canal, espero les haya gustado y no olviden compartirlo en las redes sociales. Bye bye.